Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Estrategias de Inversión. Le tomamos el pulso al mercado y lo vamos a hacer hoy con Nicolás López, que es director de análisis de MG Valores. Nicolás, bienvenido. Muchas gracias. Un placer tenerle por aquí, en este plató de la bolsa. Encantado de venir. Bueno, es buen momento para hablar de los mercados, que además atraviesan una situación muy interesante desde el punto de vista de su análisis, ¿no? de los análisis. Por un lado, política monetaria en el foco de atención. Por otro lado, tensiones geopolíticas. Por otro lado, guerra comercial. Y todo eso con una susceptibilidad en unas acciones que tan pronto las vemos subir, que tan pronto las vemos bajar y que no sabemos muy bien como inversores qué hacer. ¿Cuál sería la mejor estrategia desde su punto de vista? ¿O con qué mindset, con qué mentalidad tiene que enfrentarse un inversor ahora mismo al mercado de aquí a final de año? Bueno, es una pregunta complicada, ¿no? Pero vamos a situar un poco dónde estamos, ¿no? O de dónde venimos para entender que efectivamente, como decías, pues los mercados están en una situación interesante e incierta, ¿no? Que no está muy claro si vamos o venimos, ¿no? Entonces, lo que está pasando es que desde hace un año y pico, en Estados Unidos hay un proceso de subidas de los tipos de interés. Normalmente los procesos de subida de tipos de interés imponen bastante respeto en los mercados, porque muchas veces al final de un proceso de subida de tipos lo que hay es un frenazo en la economía, que de alguna manera los propios bancos centrales a veces lo buscan, ¿no? Suben los tipos de interés para evitar un excesivo sobrecalentamiento de la economía, para evitar inflación. Entonces, bueno, ese proceso que se estaba llevando a cabo en Estados Unidos, hubo un momento, a principios del 2018, que hizo que los mercados echaran el freno, ¿no? Si nos fijamos un poco en dónde están los índices, realmente los europeos hicieron máximos en enero del 2018, desde entonces no hemos superado esos niveles. Y los americanos, aunque lo superaron marginalmente durante el año pasado, en el fondo también se pararon desde entonces, ¿no? Desde entonces hay pues como un gran movimiento lateral bajista, por así decirlo. Es decir, que las bolsas llevan un año y pico parados para ver un poco cuál es el desenlace, ¿no? De ese proceso de endurecimiento de la política monetaria, que por otro lado se ha complicado con el tema de China y de la guerra comercial, ¿no? Entonces tenemos a la economía europea, economía global, un poco renqueante, ¿no? Por el parón del comercio, por toda esa guerra comercial, y por otro lado la economía americana, aunque ha estado fuerte, también ahora hay ciertos síntomas de que también está empezando una cierta desaceleración, ¿no? Llegamos a este punto, a principios de este año la Reserva Federal dice, bueno, ya no voy a subir más los tipos de interés porque ya veo riesgos y ya la inflación no va a subir. Los mercados en principio reaccionan positivamente, ¿no? Dice, bueno, si ya se acaban la subida de tipos, la economía ha aguantado, no vamos a ir a una recesión, pues parece desde diciembre aquí ha habido como una subida. Pero esa subida pues se ha parado al llegar otra vez a esa zona de máximos del año pasado, ¿no? Y aquí digamos que el mercado está en la duda, ¿no? Está a decir, bueno, realmente la fase expansiva de la economía va a seguir en los próximos 2 o 3 años, va a seguir habiendo crecimiento, o como consecuencia de esas subidas de tipos que ya se han producido y de todos los problemas geopolíticos que hay con China y de lo que estamos viendo en Europa, en China, que la economía ha frenado, o realmente esto va más hacia una especie de fin de ciclo, hacia una ralentización del crecimiento económico, ¿no? Entonces, pues bueno, los mercados están un poco en esa duda, ¿no? No sé cuándo se va a resolver, pero digamos que de alguna forma podríamos pensar que la situación actual de los mercados, que están parados en espera de ver si efectivamente vamos hacia una recesión o si esto es una desaceleración transitoria y en los próximos meses pues la cosa se aclarará y seguirá un poco ese gran ciclo alcista, ¿no? Que tenemos en la bolsa desde hace muchos años, al menos en Estados Unidos se ve más claro, pero en Europa también, ¿no? Bueno, pero teniendo en cuenta toda esta situación, ese dibujo, ¿no? Que nos está planteando, claro, un inversor retail, un inversor minorista o un inversor del perfil más común que hay en España, que, bueno, pues igual a largo plazo, medio conservador, que su vista la tiene puesta en acciones como BBVA, como Telefónica, como los grandes del IBEX 35, ¿con qué mentalidad tiene que afrontar lo que queda de año? ¿Con la mentalidad de la liquidez es un activo, me la voy a guardar en el bolsillo, o hay oportunidades?
O sea, yo en general la recomendación así más normal para la mayoría de los inversores es que en bolsa hay que estar siempre, es decir, la estrategia de inversión tiene que ser más o menos estable, ¿no? En función de las expectativas de cada uno, de sus características, de su perfil de riesgo, de su edad. Uno tiene que tener una posición más o menos estable y en todo caso aumentar un poco la exposición a activos de riesgo o aumentar un poco liquidez en función de esas expectativas. Luego hay otro perfil de inversores más activos, ¿no? Que digamos que este perfil sí que es más agresivo a la hora de decir, bueno, veo un riesgo, voy a salir más de la bolsa, ahora veo las cosas mejor, voy a invertir más. Para este perfil, digamos, ¿no? Si nos centramos un poco así en los próximos meses, yo quizás veo a corto plazo más riesgos que potenciales beneficios, ¿no? A corto plazo. ¿Por qué? Pues porque venimos de una subida importante desde principios de año, porque los índices están en zona de máximos, donde tenemos unos niveles de resistencia muy importantes, son máximos de al menos de un año, en el caso de Estados Unidos, en el caso de Europa podríamos pensar que son máximos de 20 años, ¿no? Son niveles que cada vez que hemos llegado aquí no hemos podido superar y las incertidumbres que tenemos sobre la economía seguramente pues van a tardar un poco en resolverse, ¿no? Entonces, si yo tuviera que apostar ahora porque qué va a pasar en los próximos 3 meses, veo más probable que haya un cierto retroceso, aunque sea dentro de un movimiento lateral, ¿no? Que haya una ruptura clara ahora alcista. Entonces, sería un poco para un inversor que quiere seguir el mercado más de cerca, quizás ahora estaría más defensivo, en valores más defensivos o aumentando un poco de liquidez. Para un inversor de largo plazo no me preocuparía tanto de estas posibles oscilaciones o de este posible tono más o menos lateral que podamos tener en estos próximos meses, porque eso no dejan de ser pequeñas fluctuaciones en el camino que un inversor de largo plazo no tiene que preocuparse. Un inversor de largo plazo lo que sí tiene que hacer es un poco definir su hipótesis, es decir, ¿vamos a una recesión o no vamos a una recesión? Eso desde luego que sí, porque si uno piensa que vamos a una recesión, pues tendría que también que tener una posición muy defensiva en su cartera de inversiones. Pues estamos viendo cómo el mercado, depende del día, se torna hacia unos valores más defensivos. Sí. Incluso hemos visto al oro, ¿no? Que hacía tiempo que parecía que había perdido un poco el brillo, volver a recuperarlo. Hay quien habla de $1.400, $1.450 a final de año por onza. Los tocaba hace nada, ¿no? Sí. Pero estamos hablando que hay veces que se está viendo, ¿no? Como los inversores pues apuestan más por valores defensivos y de repente a la semana siguiente o al día siguiente estamos viendo otra vez cómo vuelve el apetito por el riesgo, ¿no? Entonces, claro, porque esos son que nadie sabe realmente si vamos a una recesión o no. Entonces, esas posiciones defensivas significa que ahora tenemos valores que están muy baratos, porque la gente tiene mucho miedo de que si hay una recesión eso va a ir muy mal y no quiere saber nada, ¿no? De bancos, cíclicos y tal. Pero por otro lado, si el escenario económico se aclarase un poco, esos valores subirían mucho. Entonces hay mucha tentación a de vez en cuando, voy a entrar aquí que parece que, y esos movimientos, ¿no? que parece de vez en cuando que ya se van a recuperar y vuelta para atrás, ¿no? Porque es muy difícil que al final se decida o se defina el escenario, ¿no? Entonces hay esa dicotomía, compro lo que está muy caro, que me da un 4% de dividendo y que es algo más o menos seguro y estoy tranquilo, o me arriesgo a comprar un banco que están baratísimos y que a nada que la cosa mejore van a subir mucho, ¿no? Eso es lo que hace que se produzca esta volatilidad. Bueno, hablando de bancos y hablando de valores, por ejemplo, vemos a Iberdrola, que está como un tiro este año en el IBEX 35, por no hablar de Celnex, que es la gran vencedora de momento en 2019, ¿no? de selectivo español, pero vemos luego pues eso, al sector bancario lastrando, ¿no? Al selectivo. De hecho, parece hablabais los expertos, ¿no? De la debilidad del IBEX 35 precisamente por ese peso bancario. Y sobre todo después de escuchar a Mario Draghi en Sintra, aunque luego bueno ya se ha dicho que no había consenso, contestar, y esto permítanme que lo diga entre comillas, a lo que decía Powell en la Reserva Federal, ¿no? Es decir, Europa puede bajar los tipos de interés, aparte de las medidas del ETRO. Es decir, los bancos pueden estar más baratos de lo que están ahora, ¿no? Bueno, efectivamente, no sabemos cuánto de más, ¿no? Porque realmente están muy baratos, ¿no? Lo que pasa es que claro, ahí todo depende un poco del pesimismo con el que veamos la situación del sector bancario,
que hay cosas un poco especiales, ¿no? O sea, también hay que distinguir entre lo que es el efecto del temor a una recesión o del temor a una rebaja de tipos y lo que son cuestiones que tienen que ver con el modelo de negocio bancario, o como puede pasar con los automóviles, ¿no? Con cuestiones un poco más de transformaciones, de cambios, de todo el impacto de las nuevas tecnologías, de la transformación hacia las nuevas fintech, todo eso, ¿no? Ahí, digamos que el sector bancario lo que se percibe ahora es que es un sector sin crecimiento, con muchos posibles competidores, ¿no? que pueden entrar y, bueno, pues Usted no estaría en banca. Vamos a ver, yo podría estar en banca tácticamente en el sentido de que en algún momento tiene que haber un rebote importante en los bancos, ¿no? En cuanto, digamos que a lo mejor tarda unos meses, pero cuando veamos que ya a través de la política monetaria ya toca a fondo, ¿no? Y que se acaban esas posibles nuevas rebajas de tipos que va a haber, yo creo que puede haber un rebote importante. Pero no va a ser un sector para mantener, digamos, a largo plazo, ¿no? Es decir, yo puedo comprar bancos porque creo que a lo mejor en un año o en 2 años pueden tener un rebote importante, pero no como un sector atractivo para invertir a 5 o 10 años vista, ¿no? Ahí es donde tenemos que buscar sectores que realmente tengan un cierto potencial de crecimiento continuo, de que el sector en sí mismo, es el tipo de negocio que sea, permita pensar en un crecimiento de los beneficios constante. Eso no nos lo dan los bancos, pero tampoco nos lo van a dar los muy defensivos, ¿no? Entonces, ¿quién lo está dando eso? Bueno, pues compañías que pueden crecer. Si dentro de la bolsa española, desgraciadamente, no tenemos pues en demasiado. Europa, por ejemplo, vamos a ampliar. No, pero bueno, dentro de Europa, de España, por ejemplo, las compañías de infraestructuras sí que nos dan eso un poco, ¿no? Una ENA, un Ferrovial, porque son modelos de negocio que pueden crecer a base de ir adquiriendo nuevas concesiones, ¿no? Nuevos aeropuertos, en el caso de AENA, nuevas autopistas o aeropuertos o lo que sea, en el caso de Ferrovial, de ACS. Es decir, esos son modelos de negocio donde sí que hay un posible crecimiento de fondo. Mientras que las compañías puramente cíclicas dependen exclusivamente de la fase del ciclo en la que estamos, ¿no? El sector bancario no puede crecer porque es un sector muy maduro, porque no hay una demanda de crédito importante, en consecuencia no nos da, ¿no? ese factor fundamental para invertir en la bolsa, que es el crecimiento continuo de sus beneficios. Nicolás, nos tenemos que ir, entonces sí le voy a pedir un poco de concreción, no sé si es posible, tácticamente, además de la banca, ¿qué otro sector miraría? Vamos a ver, por irnos un poquito a Europa, que hay más variedad de sectores, ¿no? Yo creo que los sectores que pueden tener un crecimiento a largo plazo, tenemos por supuesto la tecnología, tenemos los sectores industriales de las grandes compañías industriales, no de los automóviles o de las químicas, pues no sé, los Siemens Gamesa, Schneider, compañías de este perfil. Tenemos las grandes compañías de consumo, compañías como Adidas, Louis Vuitton, L'Oréal. Es decir, yo diría que esos tres grandes grupos o sectores del mercado son los que de alguna forma pueden ofrecerte un crecimiento estable a largo plazo, incluso en un escenario como el que desgraciadamente vamos a tener, de que la economía pues crece poquito, ¿no? Es decir, la economía crece en Europa al 1,5% con inflación baja. Es un escenario muy complicado para muchas empresas, en particular para esas compañías cíclicas. Entonces, las que mejor se pueden desenvolver en ese escenario y donde yo, digamos, que estaría sobreponderado a la hora de hacer una cartera, no por supuesto solo ahí, sería como base esos tres grandes grupos, ¿no? Gran consumo, grandes compañías industriales y tecnología. Parece que hay que mirar muy de cerca el CAC 40, ¿eh? Bueno, ahí hay bastantes compañías de estos sectores, sí. Nicolás López, director de análisis de MG Valores, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. Y gracias a ustedes por estar ahí. Una jornada más. Sigue la información aquí en Estrategias de Inversión.